tomar la solicitud endocrino, pero trato de hacerlo lo más sencillo posible para no complicarle nuestro proceso. Y esta semana lo tendrás junto con salud. Así que de paso, si tienen alguna duda, igual preguntan. Entonces, para empezar, con la hipófisis, ¿de acuerdo? Es un órgano pequeño, tiene forma de frijol, que puede medir hasta 1.5 centímetros y va a estar ubicada en la base del encéfalo dentro de la silla turca. ¿Ya? Y una silla turca para que se emocionales. Va a estar contigua al quiasma óptico y a los senos cavernosos. Y va a tener un tallo hipoficiario que va a conectarla con el hipotálamo. ¿Ya? Y este tallo que va a hacer va a transportar hormonas, tanto liberadoras como inhibidoras, como axones de neuronas hipotalámicas hacia la neurohipófisis. ¿Ya? Entonces, ahora, la hipófisis tiene dos lóbulos, el anterior y el posterior. El anterior también es denominado de la hipófisis. ¿Ya? Este va a ser el 80% de la hipófisis, va a tener tres partes: faro distalis, intermedio y tuberalis. Y embriológicamente se va a originar en la bolsa de Raschke, que es una evaginación del ectodermo, ¿ya? Del techo de la cavidad oral. Y luego en la neurohipófisis, que es el lóbulo posterior, tiene dos partes: la pars nervosa y el infundíbulo, y se va a originar en una evaginación caudal del piso del tercer ventrículo. ¿Ya? Esto es en el neuroectodermo. Y a diferencia del lóbulo anterior, se va a irrigar principalmente por dos arterias, ya por las arterias hipoficiales superior e inferior. Ahora, aquí tenemos un corte longitudinal. Esto de aquí, la hipófisis, va a estar dentro de la silla turca. De este lado tenemos la adenihipófisis o lóbulo anterior, y esta es la neurohipófisis o lóbulo posterior. ¿Ya? Como les mencionaba, este es el tallo hipoficiario que va a conectar con el hipotálamo. De este lado tenemos el quiasma óptico y este lado los senos cavernosos. Un poquito para que tenga una situación anatómica de donde se encuentra macroscópica. Ahora, ya yendo a la parte microscópica, estas células van a estar dispuestas en hilos o en acinos, ya, o sea, grupitos de células bien formados, bien delimitados, que vamos a poder observarlos fácilmente, ya, rodeados de muchos capilares. Ahora, cada tipo celular de esta produce una hormona específica, ¿ya? Y se va a poder identificar cuáles son las células dependiendo o mediante la inmunohistoquímica específica para cada hormona. ¿Ya? Ahora, estas células que están en nidos van a estar unidas por un estroma. ¿Ya? Este estroma, ¿por qué va a estar conformado? Por células estrelladas o células sustentaculares y una red de reticulina rica en capilares. ¿Ya? Y esta va a estar derivada de los fibroblastos. Ahora, con respecto a los tipos celulares, voy a nombrarlos, ¿de acuerdo?, con algunas características que nos van a poder orientar de qué pueden ser, ya, como les mencioné. La única forma de identificarlos al 100% en lámina sería utilizando la inmunohistoquímica, ya, dependiendo de inmunotinciones con cada hormona según cada una que la produzca. Ya. En este caso tenemos los somatótrofos y los lactótrofos, ¿ok? Los somatótrofos son acidófilos, que quiere decir que se van a ver muy morados. Producen hormona del crecimiento, GH, y el estímulo va a estar regulado por la hormona liberadora de hormona del crecimiento. Y estos van a estar inhibidos por la somatostatina. Los lactótrofos van a ser acidófilos, o sea, se van a ver morados, o promófagos. Eso quiere decir que se van a ver o muy pálidos o muy claros. Estos van a producir prolactina y van a estar inhibidos predominantemente por la dopamina, que es un factor inhibidor de la prolactina. Ahora, también tenemos los porfótrofos, tirótrofos y gonadótrofos, ¿ya? Estos, los tres, van a ser basófilos, quiere decir que se van a ver muy rosados y van a colorearse con la tinción de paz. Ahora, los corticótrofos van a producir propio-melanocortina, que va a ser una precursora del ACTH, de la MSH, de algunas endorfinas y de la beta-lipotropina. ¿Y por qué se van a estar estimuladas? Por la hormona liberadora de corticotropina. Ahora, los tirótrofos van a producir hormona tiroestimulante y va a estar estimuladas por la hormona liberadora de la tirotropina. Y los gonadótrofos van a producir LH y FSH. ¿Y quiénes la van a estimular? La hormona liberadora de las gonadotropinas. ¿De acuerdo? Ahora, la neurohipófisis va a estar formada por axones no mielinizados de neuronas hipotalámicas, ¿ya? Y por pituicitos. Estos pituicitos van a ser células gliales modificadas. ¿Ya? Se van a seguir siendo células gliales, o sea, como neuronas. Y van a colorearse con una inmunotinción de GFAP, ¿ya? Y va a tener un estroma delicado con bastantes vasos. Ahora, vamos a poder encontrar los cuerpos de Herring, que van a ser dilataciones terminales de los axones con algunos gránulos. Estos van a almacenar dos hormonas, la antidiurética o ADH y la oxitocina, y estas van a ser liberadas directamente hacia la circulación venosa sistémica. Entonces aquí tenemos un
una imagen de adenipófisis, correcto, lo que les mencionaba, están dispuestas en nidos, o sea, puestos grupitos de células que se pueden apreciar a simple vista. ¿Ya? Y vamos a ver células con distintas coloraciones, algunas muy rosadas, otras muy moradas, ¿de acuerdo? Y otras que se van a ver incluso mucho más claras. ¿Ya? Ahora, si vemos los nidos, vamos a ver entre los nidos, este estroma que va a ser rico en capilares, ¿correcto? Entonces, este estroma, si usamos una tinción de reticulina, justamente que va a marcar las fibras reticulares del estroma. Como les había mencionado, el estroma de la adenipófisis es rico en reticulina, por eso es que se demarcan alrededor de estos acinos o nidos celulares. Vamos a ver cómo están zonas muy remarcadas, ¿correcto? Y esto también nos permite identificar con más facilidad los nidos celulares que conforman los epitelios de la adenipófisis. Y por este lado tenemos células, los corticótropos, que van a estar coloreados con ACTH, ¿de acuerdo? Entonces, como les mencioné, los corticótropos van a producir ACTH, y si utilizamos una inmunointención específica para el ACTH, va a marcar justamente estas células, ¿de acuerdo? Entonces, como les mencionaba, cada célula va a marcarse con una inmunointención específica contra la hormona que produce, ¿de acuerdo? Ahora, con respecto a la edad, conforme avanza la edad, obviamente hay ciertos cambios evolutivos como en todo el cuerpo. En este caso vamos a ver por acá cómo están manteniéndose algunos nidos de las células, pero el estroma, que se veía más finito, más delgado, más muscularizado, en este caso se va a ver más fibroso, ¿correcto? Es un cambio evolutivo propio de la edad. ¿Ya? Y de este lado tenemos hacia esta zona un grupo de células corticotróficas basófilas, que cuando se ven rosaditas, que está metiéndose entre los procesos neuronales del lóbulo posterior, ¿ya? Entonces esto de acá también es normal, ¿de acuerdo? Entonces prácticamente el fondo de esta imagen es neurohipófisis, que está siendo infiltrada por células de la adenipófisis, ¿ya? Es algo que también puede hallarse como un hallazgo incidental, no implica que haya un proceso neoplásico de por medio, ¿correcto? Ahora, ya estamos viendo la neurohipófisis, como les mencionaba, prácticamente está compuesta por el neurópilo, que es una red de axones amilínicos, ya que van a encontrarse los núcleos hipotalámicos, ¿ya? Y los piticitos, que serían estas celulitas que están por aquí. Y estas células, como les mencioné, son células lineales modificadas, que son neuronas, ¿ya? Y estas son las que van a marcar con GEF1. Y por este lado también tenemos más neurohipófisis, pero aquí restos de glándulas salivales, ¿ya? Que es algo también frecuente de encontrar, especialmente justo en la unión de la neurohipófisis con el tallo hipoficial. Y también no hay que confundirlo con algo neoplásico. Hay que tener en cuenta entonces que en la adenipófisis, como les mencionaba, la configuración es más en nidos o en grupos celulares, y aquí tenemos distintos grupos celulares como algunas acinófilas, otras basófilas, correcto. Y el estroma aquí va a ser rico en vasos y en fibras de reticulina. Y por este lado, en la neurohipófisis, básicamente va a estar conformada por neurófilos, que son axones, y por estas células que se denominan piticitos. Correcto. Correcto, entonces así vamos a diferenciar si estamos viendo neurohipófisis o adenipófisis. Ahora, hay que tener en cuenta que más o menos en el 30% de gestantes, debido a la proliferación de los lactótrofos por aumento de la producción de prolactina, es que la adenipófisis puede aumentar su tamaño, ¿de acuerdo? Esto de aquí también es un hallazgo normal, ¿ya? Y por último, en la partoveralis vamos a poder encontrar en ocasiones metaplasia escamosa, que va a ser un hallazgo incidental, ¿correcto? Entonces hasta ahí estamos con la hipófisis, ¿correcto? Empezamos con la tiroides, que es un órgano continuo con forma de H, tiene dos lóbulos laterales unidos por un istmo, ¿de acuerdo? Va a estar ubicado por delante de la tráquea superior y por debajo del cartílago cricoides del dedito. Ahora, ¿cómo reconocemos cuál es polo superior e inferior? Porque los polos van a tener los lóbulos van a tener un polo superior puntiagudo y un polo inferior romo, ¿ya? Y en el 40% de la población tienen un lóbulo piramidal. Ahora, esta tiroides va a estar cubierta o recubierta por una cápsula fibrosa, ya con tabiques finos que se van a introducir en la glándula formando lobulillos o tirómeros. Al momento de trabajar la tiroides, el corte va a ser pardo rojizo, o sea, va a haber un como rojito oscuro tirando para marrón, va a ser firme al tacto. Podemos ver en ocasiones nódulos y tenemos también algunas estructuras que podemos reconocer, como por ejemplo las paratiroides, que van a estar adheridas a la cápsula
también algunos pequeños grupos de ganglios linfáticos alrededor del istmo. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen macroscópica de la tiroides. Este sería el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo, el istmo, y en este caso tenemos un lóbulo piramidal que nace a partir del istmo. ¿Está bien? Entonces, lo que les mencionaba, en punta son los polos superiores, ¿correcto? Mientras que los polos inferiores van a ser romos. Entonces, esto te permite para orientarte espacialmente con respecto a la tiroides. Ahora, lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, esto es lo que nos une, sería el istmo, ¿correcto? Y aquí observamos esta proyección que se vería el lóbulo piramidal. No siempre lo vamos a observar, ¿eh? Pero cuando lo observan, tiene esta forma. Ahora, la tiroides, para entender un poco su patología, hay que entender de dónde se origina. Ya se origina desde el esbozo mediano y los esbozos laterales. El mediano se origina en el endodermo, ya en la cuarta semana. Va a descender por el cuello, delante del dioides y la laringe, y va a estar unido por el conducto tirogloso, que se va a involucionar conforme avance el desarrollo. ¿Ya? Y los esbozos laterales van a derivar del cuarta y quinta bolsas faringes en la séptima semana, y estas van a aportar las células parafoliculares, ¿ya? La célula C. Ahora, las células C, como les mencioné, se originan en los cuerpos ultimobranquiales. Van a estar sobre todo en el tercio medio superior de los lóbulos laterales y van a secretar calcitonina. Mientras que los restos ultimobranquiales van a ser pequeños grupos de células basaloides ovaladas entre los folículos que pueden o no contener alguna cantidad o proporción de células C. Y estas van a mostrar metaplasia escamosa o cambios quísticos, que es algo normal, y también van a estar ubicados en tercios medio y superior de los lóbulos laterales. ¿Ya? Ahora, dentro de la tiroides tenemos la unidad funcional, que es el folículo tiroideo, que van a ser estructuras esféricas, a forma de quistes, ¿ya? Con distintos tamaños, pero cada folículo va a estar rodeado por una red de capilares y va a estar repleto de coloide en su interior, ¿ya? Y esto prácticamente, ¿qué es el coloide? Se ve eosinófilo o basófilo, se ve rosado, pero va a estar formado por tiroglobulina y puede en ocasiones estar calcificado, sobre todo en personas mayores, ¿ya? Y en folículos que están resolviendo pueden observarse células, vacuolas de resorción en el borde de los folículos. Ahora, ¿qué células conforman estos folículos? Los tirocitos, ¿ya? Estos de acá van a conformar la monocapa del epitelio folicular, pues es un epitelio simple, ¿de acuerdo? Que pueden ser planas o columnares. Y dependiendo del estado funcional, es que vamos a observar las formas de las células. Podemos observar las planas, cúbicas o columnares. Ya, si son células planas, eso quiere decir que es un folículo inactivo, ¿de acuerdo? Si son células cúbicas, es porque está secretando el coloide. Y si son células columnares, va a ser porque están reabsorbiendo activamente este coloide. Nuevamente, las células C van a ser células cúbicas con citoplasma pálido. No las vamos a distinguir con facilidad en hematoxilina y eosina, ¿ya? Pero secretan calcitonina, que va a estar implicada en el metabolismo del calcio. Entonces aquí tenemos una imagen de tiroides, ¿ya? Hacia acá vemos grasa peritiroidea. Esto de aquí, la cápsula. Recuerdo que es una cápsula delgada, fibrosa. Y como también les comenté, genera ciertas proyecciones que se introducen hacia el estroma de la glándula, delimitando estas como lóbulos, ¿correcto? Denominados tirómeros. Entonces, aquí por ejemplo tenemos uno y otro, más allá, por ejemplo, otro. ¿De acuerdo? Además, también podemos observar fuera de la cápsula también nódulos de tejido tiroideo, que es normal encontrar a veces, ¿de acuerdo? Que se denomina tejido tiroideo exótico. Ahora, ya si vemos más de cerca, en estas zonas vamos a observar los folículos. Como les mencioné, son las unidades funcionales de la tiroides, ¿ya? ¿Y por qué están conformados? Por una monocapa de células foliculares que van a estar hacia aquí, delimitándolo prácticamente, ¿ya? Y hacia el centro, una masa de coloide, que es producto de estas mismas células foliculares. Hasta ahí todo claro también, ¿verdad? Sí. Ahora, con respecto a la glándula suprarrenal, van a estar en el retroperitoneo, y con respecto al riñón van a ser superiores y mediales, ¿ya? Tenemos dos, la derecha, que va a tener una forma piramidal, y la izquierda forma de media luna. Y al cortarlas vamos a notar tres zonas bien delimitadas. La capa externa gruesa, que va a ser de un color amarillo brillante, va a corresponder a la zona fasciculada de la corteza de la adrenal. La capa media delgada, que es de color pardo, que corresponde a la zona reticular.
y una capa interna grisácea que va a ser la médula suprarrenal. ¿Ok? Entonces aquí tenemos las dos glándulas suprarrenales con respecto a los riñones, como les mencioné, superiores y mediales. ¿De acuerdo? La derecha con forma de pirámide, la izquierda con forma de media luna. Y estas van a tener irrigación por tres arterias: la adrenal superior o suprarrenal superior, que van a ser de la arteria fénica inferior, luego la suprarrenal media, que van a ser de la aorta, y la suprarrenal inferior, que van a ser de las arterias renales. Luego, ya microscópicamente, esta glándula va a estar rodeada por una cápsula fibrosa y la corteza va a tener tres capas, ¿ok? Desde afuera, la zona glomerular, que es una capa delgada de células cúbicas dispuestas en pequeños grupos compactos; la zona fasciculada, que es la más gruesa, donde vemos células vacuoladas, o sea, ricas en lípidos, dispuestas en columnas; y por último, la capa más profunda, la zona reticular. Y aquí estas células son demasiado rosadas. Luego tenemos la médula, que va a estar formada por células poligonales de tamaño pequeño a grande. O sea, acá vamos a ver un pleomorfismo celular marcado sin que esto implique algún grado de atipia celular, ¿ya? Y vamos a ver citoplasma de distintos colores, ¿ya? Con gránulos finos, sobre todo en la zona más profunda, ¿ya? Y la función de la médula suprarrenal es producir catecolamina, como adrenalina o noradrenalina. Entonces, tenemos aquí esta imagen, no es un esquema donde observamos al momento de cortarla tres capas: una amarilla muy más externa, una un poco más clara, y por último una más oscura, que sería la correspondiente a la médula, ¿ya? Suprarrenal. Y por acá tenemos hacia este lado la cápsula fibrosa muy delgada también, y luego vamos a tener la corteza que va a contener tres capas, ¿correcto? Aquí tenemos una, dos, y más hacia acá otra capa. Si las vemos más de cerca, aquí tenemos nuevamente, esta sería la zona más externa, ¿correcto? Porque esta es la corteza y aquí vemos grasa, que es circundante. Entonces, esta sería la cápsula fibrosa de la glándula suprarrenal. Luego hacia acá tenemos la capa glomerular, que es la más externa. Luego acá tenemos la capa fasciculada o zona fasciculada, como les mencioné, es la capa más gruesa, con células multivaculadas. Y por último, la capa más profunda sería la zona reticular, ¿ya? Y hacia aquí observamos igual más de cerca, esta sería la cápsula, esta sería la zona glomerular, la zona fasciculada y la zona reticular. Entonces, las células de la zona glomerulosa o glomerular van a estar directamente por debajo de la cápsula. Entonces, si observamos la corteza, ubicamos la cápsula, la capa más inferior va a ser la zona glomerular, ¿ya? Y por lo general esta es la capa más delgada y discontinua, o sea que va a formar como grupitos por zonas, ¿correcto? No va a verse como una capa tal cual como veíamos en la que se delimitaban muy bien las capas, sino que va a ser como muy disgregada, ¿ya? Y por zonas va a permitir que las células de la zona fascicular, que son estas más blanquitas, estén en contacto con la cápsula, ¿ya? Luego, también vamos a ver que van a estar dispuestas en pequeños grupos o nidos pequeñitos, ¿ya? Con un citoplasma ligeramente eosinófilo, o sea, se ve un rosado muy clarito. Que si lo observamos, estas de aquí, por ejemplo, son un citoplasma muy escaso en comparación con los citoplasmas de estas células de la zona fasciculada, ¿ya? Ahora, las células de la zona fasciculada, como les mencioné, es la capa más gruesa, y son células de citoplasma claro, o sea, blanco, multivaculadas. ¿Por qué? Porque son ricas en lípidos. Y la zona reticular, que es la más profunda, como les mencioné, es un citoplasma muy eosinófilo, muy rosado para comparación de las otras dos capas, ¿ya? Y vamos a observar, sobre todo en esta zona más profunda, la presencia de pigmento lipocrómico, ¿correcto? Que va a estar sobre todo en las capas más profundas, ya en contacto prácticamente con la médula suprarrenal. Y por último, la médula suprarrenal, como les mencioné, vemos células de distintos tamaños, ¿de acuerdo? Vemos células muy pequeñitas y otras células mucho más grandes, ¿ya? Esto de aquí nuevamente es completamente normal, es un pleomorfismo que se espera encontrar en la médula, pero vamos a ver que están rodeadas por estos septos fibrovasculares. ¿Por qué fibrovasculares? Porque vemos tanto sangre como tejido fibroso, ¿correcto? O sea, va a estar separadas nuevamente en niditos pequeños. Los citoplasmas pueden ser bien basófilos, o sea, se ven moraditos, o anfófilos, que van a captar ambos colores, una combinación entre el morado y el rosado, ¿ya? Y en algunas células vamos a observar cierta cantidad de vacuoles. Y, por ejemplo, aquí que vemos estas células que tienen un citoplasma más oscuro con respecto a estas que se ven como
Hay 3 microscopios con laminitas para que puedan observarlos.